Bueno, a ver, estamos en la antesala, ¿no? La previa, hoy 21, mañana se cumplen 53 años de la masacre de Trelew. Quiero actualizar la información del ámbito judicial, pero antes que todo esto te pregunto, ¿por qué seguir recordando esto? ¿Por qué entendés vos que es importante hablar de la masacre de Trelew? Bueno, la masacre de Trelew fue un hecho trágico para toda nuestra región, pero fue parte del plan político represivo que tenía el gobierno militar de entonces. Y ese gobierno, esa dictadura militar, en ese momento, está vinculada con la última dictadura militar en Argentina. Es decir, no son fenómenos aislados, pese a que entre ellas hubo años de, digamos, vigencia digamos, de la Constitución, o por lo menos vigencia de las autoridades constitucionales. ¿Por qué? Porque, como quedó demostrado en el juicio, hay lazos históricos, institucionales, la forma de control del pueblo, el espionaje, las normas que rigen la actividad de las fuerzas militares, la persecución a los familiares de los fusilados en Trelew, abogados, Sí. militantes y vecinos que se solidarizaron con los que estaban detenidos en Rawson. Eso da cuenta de que esto no terminó en una madrugada como la del 22 de agosto del 72, sino que continuó después en la siguiente dictadura y continuó después de la siguiente dictadura con la persecución que hubo en democracia a los familiares, a los abogados y a los vecinos de Trelew. Claro. El terror que se sembró en esa época no concluyó en un solo día, y esto también se pudo ver durante el juicio oral y público que hubo en el 2012 con respecto a los familiares y a las personas que han vivido esta historia. Así que es importante recordar lo que ocurrió, es importante recordar también cómo se luchó para que esto se esclareciera, y todavía, como decías vos, queda pendiente que Bravo conteste o responda por sus crímenes en Argentina. Bueno, vamos a meternos con esto. ¿Quién fue Roberto Bravo? El teniente Bravo fue uno de los ejecutores de esta masacre en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Era uno de los responsables, junto con Sosa Máximos, de la detención en las celdas que tenía la base en Trelew de estos 19 presos políticos, y inmediatamente después de estos hechos fue a Estados Unidos. Allí se quedó, hizo negocios, se convirtió en ciudadano norteamericano, y Sí. por eso no lo pudimos juzgar en el juicio oral y público del 2012. Sin embargo, los familiares y las organizaciones que están detrás de esta búsqueda seguimos adelante con el intento de traerlo a la Argentina, y ya vamos, bueno, por el tercer intento de extradición. Sí, Eduardo, a ver, un Bravo que se fue a Estados Unidos y que ese país no le pidió explicaciones de absolutamente nada, ni con el correr de los años. De hecho, hasta Bravo hizo su fortuna porque decíamos se hizo empresario exitoso, millonario, ¿no? Es un tipo con un excelente pasar, vive de lujos. Lo ha vivido siempre así, incluso haciendo contratos con el propio Estado, con Estados Unidos, con el propio gobierno. Esto es correcto lo que decís vos. Hubo una protección por parte del Estado argentino, y que no solamente fue para Bravo, sino fue también para otros Sí. miembros de esta camada, y por eso es que él logró su ciudadanía norteamericana, y por eso también fue imposible traerlo hasta ahora para que responda ante la justicia federal de Rawson. Claro, claro. Bueno, hablemos de esto ahora entonces. A ver, porque con el caso de Bravo, digo, se llevaron adelante algunas acciones judiciales. De hecho, hubo en principio un juicio civil que le ha ordenado, sí, pagar una suma multimillonaria. ¿Cómo fue esto? Efectivamente, aproximadamente cerca del 2000 se empezó a trabajar una hipótesis de juzgamiento civil de Bravo en Estados Sí, Unidos. Hay un acta de protección contra la tortura y las ejecuciones extrajudiciales que trata de impedir que Estados Unidos se convierta en un puerto seguro para personas que
cometen crímenes de este tipo en el resto del mundo y luego se radican en Estados Unidos. Esto nos permitió iniciar una demanda civil contra Bravo, Sí, y la ventaja de esta demanda o de este tipo de procedimiento es que nos permitió ventilar los hechos del caso, nos permite que Bravo escuche de qué se lo acusa, que tenga que defenderse. Obviamente todo lo que pasó en ese juicio en Estados Unidos no tiene ningún valor para la condena penal que seguimos buscando en Argentina, claro. pero sí tiene un valor importante para confrontar a Bravo con los hechos, para obligarlo a decir su versión, que la dijo, y fue la forma que encontramos, una forma bastante particular, heterodoxa, para que Bravo responda y también sea responsabilizado por sus crímenes. Pero esto llevó a una condena civil de Sí, 24 millones de dólares, que todavía está en instancias de alguna revisión parcial. sí. Pero para las familias que participaron de este juicio, que no son todas, son solamente 4, y para el resto de los familiares, fue importante verlo sentado, que dé la cara, y bueno, todavía estamos intentando, por otro lado, la extradición. Claro, bueno, ahí con algunas apelaciones me decía hace algún tiempo atrás Raquel Camp, Bravo para tratar de zafar de pagar estas sumas multimillonarias que le exigen, pero como decías vos y explicando esto, fue en un juicio civil, allí lo que se logra en todo caso y como se intenta es un resarcimiento para las familias, pero desde ese punto de vista. Vamos a la cuestión penal, que es lo que ustedes siguen buscando. Este es, o será, o es el tercer pedido de extradición. Tuvimos el primero en 2010, después el otro en 2023, ¿es así? ¿Y qué argumento sostiene la justicia estadounidense para negar que Bravo, mandarlo a Bravo para la Argentina y que Bravo sea juzgado en este país? En un proceso de extradición se aplican las reglas de las vigentes, que en el caso de Estados Unidos, como en muchos otros casos, permiten que una de las excepciones a la extradición sea que se trate de una persecución de carácter político. Sí, Eso fue lo que alegó Bravo en su momento, tanto en 2010 como en 2023 los fallos recogen esa postura, dicen que no se trata de un crimen de tipo penal, sino de un hecho político. vinculado con un momento determinado de la historia argentina, de violencia Un crimen política, y político, que no digamos. se enmarca en lo que podría considerarse persecución política. Claro, claro. Lamentablemente no hemos logrado imponer los argumentos donde se demostraba o se planteaba que no fue así, que si bien efectivamente el gobierno nacional que promovió la apertura de los juicios y la memoria en Argentina, incluso con estos hechos, podía tener entre sus funcionarios, uno de los argumentos era ese, Duhalde, que es el secretario de Derechos Humanos de Kirchner, fue abogado de estos presos, de estos militantes políticos. Entonces se planteaba esa correlación que a los ojos de la justicia norteamericana parecía una revancha, digamos. Lo cierto es que los familiares han seguido buscando justicia ininterrumpidamente desde los hechos, y el hecho de que tal o cual fuera funcionario o no fue Sí. la razón definitoria por la cual la justicia argentina busca que traigan a Bravo, sino sus crímenes, es decir, haber sido parte del pelotón de fusilamiento, parte del grupo que disparó contra estos 19 personas desarmadas, totalmente encarceladas y controladas en una base militar con más de 1000 hombres armados, y en agosto en un mes de agosto, donde las temperaturas hacen completamente inviable la posibilidad de que hayan intentado fugarse. Claro. Pero bueno, hasta ahora no hemos logrado que esos argumentos triunfen, pero hay un tercer intento por parte del juez federal de Rawson. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Te cuento y le cuento a la gente que nos ve, que nos escucha, que es el pedido que hace el juez Geral, ¿no? Está esto fechado 24 de julio del 2025, es el tercer intento entonces. ¿Y qué cambia en este tercer intento? ¿Qué entendés que puede aparecer acá como estrategia legal para intentar voltear este argumento, desmontar este argumento del crimen político? Yo lo pongo en esos términos un poco más acotados y sencillos, a lo que vos explicabas con detalle. ¿Qué contiene este pedido para que pueda ser diferente la historia ahora?
La novedad relevante es justamente esta condena civil en Estados Unidos. Sí. Es decir, si un tribunal civil, un jurado popular en Estados Unidos, consideró que Bravo fue responsable de esos hechos y por eso lo condenó a pagar esas sumas millonarias, ya no podemos hablar de una persecución política en un país del tercer mundo como de alguna forma intentó hacer ver en su defensa en las extradiciones el teniente Bravo, o el ex teniente Bravo. Lo que se nota allí es que hay elementos objetivos para responsabilizarlo por esos hechos, y aunque no se discute todavía la responsabilidad penal, porque eso requiere justamente que venga, sea traído, sí la situación actual demuestra que hay elementos objetivos para su responsabilidad por esos hechos, y que no se trata de un capricho, una persecución, una revancha. Eso es lo que, si bien no lo desarrolla de este modo el juez en general, pero sí es el elemento que ha cambiado desde el 2023 hasta ahora. Es decir, desde el anterior pedido de extradición hasta ahora, porque este juicio de Miami de 2022 no era parte de los planteos ingresados en el juicio de extradición. Claro. Claro, bueno, lo último, Eduardo, estamos hablando con el doctor Eduardo Hualpa, abogado querellante de los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew. El contexto político actual, digo, tanto de Estados Unidos como en la Argentina, ¿puede conspirar para intentar esto de traerlo a Bravo? ¿O entendés, por lo menos, bueno, está hoy en manos de la justicia de Estados Unidos? ¿Es permeable la justicia en estos tiempos a la cuestión política? ¿Puede influir la administración Trump en algún sentido, ¿sí?, a favor de estos genocidas? La verdad es que es muy difícil evaluarlo. Probablemente la posición de la Cancillería argentina, que es un paso importante en este proceso, sea peor que en otros momentos, ¿no? Sea peor para avanzar en un proceso de extradición. Sí. No tenemos herramientas o elementos objetivos como para evaluar. Claro. Los tiempos, obviamente, los vientos que soplan son mucho peores para las causas de memoria, verdad y justicia que en otros momentos, pero también sabemos que los familiares nos han enseñado que esta lucha se da a través del tiempo, durante gobiernos militares, durante gobiernos civiles de distinto tipo, con distinta respuesta. Como dice León Gieco en su canción, la memoria pincha hasta sangrar. O sea que no sabemos cuándo, cómo y por dónde se logran estos avances, y los familiares siguen en forma tosuda reclamando justicia. Claro, bueno. Bueno, ¿mañana vas a estar participando de los actos? Hay un acto del acto central a las 11, Hemos ¿no? estado, sí, en contacto con los familiares que están acá, algunos de ellos, personalidades que han visitado la zona. Está Sergio Maldonado aquí en Trelew, Rubén Grillo, el papá del el fotoperiodista baleado, lastimado, y otras personalidades que están en la región. El juez, hay un juez que va a dar una charla hoy muy importante, Rosansky. Así que Ajá. sí, mañana tenemos, por supuesto, voluntad de participar en los actos, y como cada 22 de agosto estaremos acompañando ahí al resto de nuestra comunidad. Perfecto, bueno, muy bien, gracias. Estaremos acompañando desde aquí, desde Esquel también. Eduardo, te mando un abrazo, gracias por dedicarnos este ratito, este tiempo, la paciencia Gracias a también. ustedes, Por por se demoró favor. la nota. Hasta luego. Gracias, hasta luego.